Buenas, de nuevo crack bursátil. El multimillonario Ray Dalio ha vuelto a hacer unas impactantes declaraciones en una entrevista con Yahoo News donde no dejó a nadie indiferente. Hoy desglosamos su pronóstico para el futuro de Estados Unidos y miramos en la mente de este genio de las inversiones que ve acontecimientos preocupantes que se están gestando en los mercados financieros. Su libro, titulado ¿Por qué las naciones tienen éxito y fracasan?, es un análisis de la historia de las superpotencias y qué patrones cometen para llegar a un inevitable colapso. Y Ray teme que las mismas debilidades descritas en su libro sean las que estamos experimentando ahora mismo en los Estados Unidos. Los hechos son claros e indiscutibles. Como estás a punto de ver, es posible que los Estados Unidos puedan estar entrando en un periodo preocupante de declive social y económico, y eso podría terminar por afectar al resto de países. Comenzamos por las tres señales que Dalio afirma que podrían ser las precursoras del colapso de una nación. La primera es la monetización de la deuda. Esta es una forma muy compleja de decir que el gobierno comienza a pedir dinero prestado al Banco Central para pagar las cosas a las que hoy el país no puede hacer frente. Y esta deuda está alcanzando una escala nunca vista. El segundo es el conflicto interno. Además de la polarización que existe en la ideología, también tenemos una batalla invisible masiva entre ricos y pobres. La desigualdad de la riqueza aumenta cada año dando lugar al extremismo. Este conflicto es peor de lo que puedes imaginar, y es que las clases más pobres pueden lanzarse agresivamente a las calles ante este descontento. Y finalmente, la tercera señal es un poder en ascenso que desafía el poder existente. Otro enorme conflicto entre superpotencias. Tres señales que, a grosso modo, él explica en su libro, y Dalio advierte sobre el parecido de los conflictos históricos con la situación actual de los Estados Unidos. Y ante esto, Ray hace las siguientes declaraciones. Las tres cosas que mencionaste son las condiciones financieras, la producción de deuda y el dinero para monetizarlas, el conflicto interno sobre la riqueza y otras cosas, la política, el gran extremismo y luego el surgimiento de una gran potencia como China para desafiar a una gran potencia existente. Esas tres cosas nunca sucedieron antes en mi vida. Según Dalio, este escenario nunca antes se había visto en la historia de Estados Unidos, al menos no desde que el país emergió como una superpotencia global. Entonces, ¿qué significa esto exactamente para la economía? Empecemos por el primer síntoma preocupante, la monetización de la deuda. Estados Unidos no es el primero en pasar por algo como esto. Sucedió antes y los resultados fueron claros. Como dice Dalio en su libro, la impresión de cantidades masivas de dinero es la última etapa en un ciclo de deuda a largo plazo. La inflación comienza a crecer y lo estamos viendo con bienes, servicios y la mayoría de los activos financieros. Todo comienza a subir de precio cuando inyectas una enorme cantidad de dólares en la economía. En apariencia hay una percepción de creación de riqueza, pero en realidad el nivel de vida de la persona promedio se estanca e incluso empeora y genera una pérdida en su poder adquisitivo. Puedes pensar que la impresión de dinero destruye el mercado de valores, pero si miramos los últimos 30 años puedes ver que los mercados típicamente se recuperan rápidamente justo después de una caída producida por una crisis de inflación. Así que mientras el dólar puede erosionarse rápidamente, los mercados pueden protegerte durante estos tiempos problemáticos. Probablemente puedas ver una bajada en los mercados los primeros meses, pero si miras a largo plazo, probablemente los mercados te protegerán de la inflación. Ray entiende lo que ha hecho la Reserva Federal en los últimos 2 años. En febrero de 2020, el banco se puso en una situación muy difícil. El balance de la Fed ya era de 4 billones de dólares, pero una pandemia mundial amenazaba con derrumbarlo todo, y solo existían dos opciones posibles: ignorar a los millones de personas que iban a perder sus trabajos y a los miles que perderían sus negocios, o también podrían imprimir billones de dólares más para salvar la economía en el corto plazo. Por supuesto, decidieron imprimir billones para evitar el descontento social y salvarnos de la fatalidad de una enorme crisis de desempleo. Pero esto, por supuesto, tuvo consecuencias a largo plazo. El balance de la Fed aumentó de 4,1 billones a 8,7 billones por año y no muestra signos de desaceleración. Esto ejerció una enorme presión sobre el dólar y pronto vimos una inflación masiva, y el tiempo dirá si valió la pena. La pregunta es simple: ¿será esto lo que desencadenará el fin de la economía estadounidense y su dominio mundial? Esto es lo que dijo Dalio al respecto.
La pregunta es, ¿realmente son las consecuencias de no hacerlo mejor o peor que las consecuencias de hacerlo bien tan rápido? Y el entrevistador preguntó, ¿de dónde sacas esa compensación? ¿Es un sí o un no? A lo que Dalio contestó, esto es un reflejo del estado en el que nos encontramos en el ciclo, de lo que hemos pedido prestado. Son todos los problemas en los que nos hemos metido al adquirir demasiada deuda y gastar más de lo que ganamos. Gastar en lugar de ser más productivo y tampoco generar las oportunidades y los ingresos de una manera que sea una prosperidad con una base amplia. De modo que, por un lado, el 60% inferior de la población tenga una prosperidad, ya que ahora mismo esta parte más pobre de la población no está participando mucho en la prosperidad. Así que se está creando esa polaridad y al mismo tiempo tienes los mercados financieros en máximos. Así que esas son las compensaciones. Lo único que me importa es si somos productivos, si aumentamos el tamaño del pastel a través de la productividad y luego lo dividimos bien para todos. La igualdad de oportunidades produce una mayor estabilidad política y también atrae la población, y esto es muy importante para evitar conflictos. Ray responde indirectamente a la pregunta sobre si las medidas de la Fed fueron adecuadas. Dalio nos da a entender que no valía la pena tomar unas medidas tan desproporcionadas. En 2019, la idea de que la vivienda subiera un 25% en un año o que el IPC estuviera en un máximo de 30 años era impensable. Las acciones causaron euforia a corto plazo y nos dejaron con una resaca horrible. Y ahora la pregunta es si dejamos este vicio y terminamos nuestra adicción a la impresión de dinero de golpe o seguimos complaciéndonos hasta que la realidad nos dé un duro golpe. En mi opinión, lo malo está ocurriendo ahora. El 60% de la población más pobre seguirá disminuyendo su calidad de vida progresivamente en los próximos años. El 39% más rico puede apenas mantener su calidad de vida. Y solo aumentará aún más el poder adquisitivo el 1% de la población mega rica, lo que significa que los ricos solo se volverán más ricos mientras que el 60% de la población se continúa empobreciendo. Con esto no trato de culpar a los ricos. Dalio tampoco piensa que sea culpa de ellos, pero el patrón que Ray trata de explicar es que ese 60% de la población tendrá un descontento cada vez mayor, hasta el punto de llegar a crear una revolución contra los líderes políticos con la intención de luchar por sus derechos. Dalio en esta entrevista llega incluso a indicar que Estados Unidos se dirige hacia una guerra civil. A lo largo de la historia mundial, cuando un imperio se encuentra con problemas financieros, todos cometen el mismo error mortal de imprimir dinero, agrandando la brecha de riqueza y aumentando así las tensiones internas. Y Dalio continúa. Sucede lo mismo una y otra vez cuando hay un problema financiero, cuando los graneros están vacíos y las arcas están vacías, imprimen dinero. El dinero se devalúa y hay una gran brecha de personas ricas y pobres. Con esto se crea un riesgo de conflicto interno, el riesgo de algún tipo de guerra civil. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con el mercado de valores? No mires más allá de los últimos 15 años. El S&P 500 no ha hecho nada más que subir tras cada caída o corrección. Estados Unidos se aseguró de que nunca haya una depresión como la que hubo en 1929. Básicamente creen haber encontrado el santo grial contra las depresiones financieras en Estados Unidos al permitir políticas como los tipos de interés cero o el exceso de deuda. De hecho, el S&P 500 nunca ha bajado más de 143 días en su caída más larga en los últimos 15 años, y siempre ha recuperado sus pérdidas en los siguientes meses. Esto supone más de 12 años de un mercado al alza, algo que no se ve en la mayoría de países del mundo. Y esto no es normal en un mercado totalmente libre, es casi imposible. Es el resultado de esa interferencia de la Fed y continuará hasta que un día termine el truco del dinero gratis, aunque no podemos saber cuándo ocurrirá eso. Por último, te recomiendo ver este vídeo y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona el mundo económico. Crack bursátil.